Después de haber terminado la serie de los temperamentos, llega el momento en ver una de las áreas más difíciles dentro de un hogar, y es los malos entendidos. Ya pudimos explorar acerca de diferentes temperamentos y de por qué la persona reacciona como reacciona, y quizás muchas de las cosas que se están teniendo en el hogar sean solamente malentendidos por cuestiones de temperamento, por cuestiones de que no estamos recibiendo el mensaje como se debería de recibir. Así es que esta semana nos dimos la tarea de explorar un poquito acerca de los malos entendidos y cómo reducir discusiones y malentendidos en el hogar. Así es, así que le sugiero que nos acompañe en este su programa Hogar con Valor. Que empieza ya. Bendiciones, ¿qué tal? Somos sus hermanos y amigos Juan Carlos Suaste. Maribel Suaste. Como cada semana estamos contentos que esté del otro lado de la pantalla. Dijimos en la introducción, terminamos los temperamentos. Ahora sí, ya creo, ya esperamos que no salga uno más por ahí. No, terminamos. Pero ahora vamos a hablar esta tarde, mañana, noche, Noche. el día, la hora que usted esté viendo este video o escuchando el audio. Vamos a ver acerca de malos entendidos. Déjeme, le pongo por aquí. Malos entendidos y cómo reducir discusiones y malentendidos en el hogar. Vamos a empezar entonces, ahora sí. Malos entendidos. Entre los seres humanos siempre existirán diferencias que algunas veces conducirán a desacuerdos. Esto es así, entre los seres humanos, sea esposo, esposa, amigos, familiares, entre seres humanos siempre existirán diferencias que algunas veces, la mayoría de veces, conducirá a desacuerdos. Pero debemos ser antipáticos, discutidores, descorteses y maleducados. Es como una pregunta. Ya, siempre que existan diferencias, tenemos que, ¿cómo es la manera que nosotros reaccionamos? Antipáticos, con discusiones, descortés, maleducación. Bueno, a esto se le puede agregar ser iracundo, cáustico, cortante, irritante, ofensivo en el tono, la manera o en las palabras. Entonces, fíjense el panorama. Entre los seres humanos siempre hay diferencias y desacuerdos. ¿Cómo reaccionamos a esas diferencias y desacuerdos? Y si le agregamos que también somos coléricos, iracundos, cáusticos, Cáusticos, cortantes, cortantes. irritantes y ofensivos en el tono o la manera de las palabras, nos vamos a encontrar que entonces un malentendido puede ser algo sumamente desastroso. Yendo a la escritura, el libro de Jacobo, o mejor conocido como Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, nos hace una pregunta y nos dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, deseos, las cuales combaten en vuestros miembros? La fuente entonces no se halla en la esfera de desacuerdo en la otra persona, sino en nuestra propia naturaleza. Deseamos demostrar que tenemos razón, que la otra persona está equivocada y ansiamos tener la última palabra. Muy cierto. fíjense lo interesante, porque la carta de Jacobo, Santiago, dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros?
No es por una fuerza extra, Extra no una de afuera. fuerza ajena, Ujú. sino dice, no es de vuestras pasiones y deseos, no es de ti mismo, las cuales combaten entre vuestros miembros. Así que la fuente entonces no se halla en la esfera de desacuerdo. Muchas veces no es ni tanto ni el desacuerdo, ni el problema en cuestión, sino es nuestra propia naturaleza. Y lo interesante es que en el judaísmo se cree que el ser humano vive con el Yeser Hará, la inclinación al mal, y que constantemente si tú no la dominas, te va a estar Dominando. dominando la inclinación al mal. ¿Okay? Nuestro, usted dirá, pues sí, pero eso es judaísmo, pero en nuestro entorno, Exacto. desde muy pequeños, fíjese cómo, porque muchas veces descartamos cosas que en práctica nosotros estamos viviendo lo que descartamos, porque desde pequeñitos nos enseñaron, no, es que el ser humano tiene dos seres, tiene un angelito y tiene un demonio Un y, diablito. y un diablito. El angelito le está diciendo las cosas buenas, cómo comportarse de manera correcta, pero el diablito le está siempre diciendo cómo meterse en problemas, cómo hacer las cosas malas. Ese diablito que nos enseñaron que era diablito es lo que se le llama Yetzer Hara, inclinación al mal. Mismo concepto, diferente Sí, teología, exacto. eliminando una cosa, pero aplicándola en la manera en que Ujú. tú estás enseñando. A veces somos así, pero imaginándonos al angelito y imaginándonos al El diablito. diablito. De ahí surgen los problemas, de ahí surge la fuente, dice, no está en la persona, no está en el desacuerdo, no está en la persona, sino no está en nuestra propia naturaleza, ya que demostramos siempre tener la razón y que la otra persona está equivocada y Y siempre, ansiamos. siempre ansiamos tener la última palabra. Y la última palabra no es necesariamente tú tienes razón, sino estás mal. Oh my God. Así es que buscando esta imagen me llamó la atención porque muestra lo que le acabamos de decir. Yeah. Está la persona, pero detrás de la persona está una persona que si tú la dejas va a controlar toda Todo. la dirección de tu vida. Sí. Ok, queremos ganar la disputa a cualquier precio. Ahora, ¿cómo denominaría usted esta conducta? Un cambio de actitud por medio de reconocer el problema interno podría ser el punto de partida en la reducción de los desacuerdos. Mejoraría nuestra capacidad de conducirnos como esposos cuando tenemos diferencias. Son preguntas muy Cuando se quiere ganar buenas. la disputa, ¿cómo nosotros le llamamos a esa conducta? Siendo honestos, ¿cómo le llamas tú a la conducta de querer tener la razón y que la persona siempre está mal? Diablito. Hay personas que si usted conoce, hay personas que todo mundo está mal, ellos están bien, nadie los entiende, pero ellos no hacen nada. Se hacen víctima. Y en el matrimonio, la esposa está mal, la esposa tiene el problema, la esposa y el hombre siempre está bien. O al O el revés. esposo, no el esposo. La 99% de los problemas que suceden es por el esposo, porque no entiendes, porque no comprendes, porque sea, sea siempre el caso, el esposo o la esposa, siempre uno va a estar mal. ¿Cómo le llamamos a esa conducta? Ujú. Ya exploramos el temperamento, ya vimos que hay diferentes temperamentos, pero ahora la conducta Es otra área. es el resultado de cómo reaccionas. No puedes controlar tu temperamento porque así eres, pero sí Es- puedes regular tu conducta basada en el Exacto. temperamento. Exacto. ¿Se acuerda que hablamos de áreas fuertes y áreas débiles? Y Ujú. si tú trabajas en las áreas débiles, entonces esa debilidad se convierte en una fortaleza, no en un Yep. problema. Yep. Bueno, si yo no trabajo en mis áreas débiles, mi conducta va a estar arraigada a esos Eso. defectos que yo tengo. El iracundo, el melancólico, a ser iracundo, a ser mandón. Ujú. ¿Ve? Ahora la conducta se vuelve el resultado de cómo yo quiero trabajar, entendiendo que tengo un temperamento. Yep. Que he desarrollado un temperamento conforme he ido creciendo y hay ciertas circunstancias que han afectado Yeah. mi temperamento,
pero ahora yo soy responsable de cómo ese temperamento reacciona basado en una conducta o desarrollando una conducta. Yo puedo ser melancólico, pero ¿cómo regulo que mi defecto melancólico no afecte la conducta y la forma que yo respondo a las situaciones? Parece trabalengua, ¿no? Por eso, si usted se da cuenta, llevamos un proceso y hogar con valor, aunque usted no lo crea, es como que un fundamento que va creciendo. Y muchas veces la gente dice, no, pero es que tal vez es el mismo programa. Se hablan cosas, pero se está tratando de solidificar lo que ya se enseñó. Y usted dice, pero esto es repetido. No es repetido, porque ahora me está dando el fundamento de lo que yo entendí aquí. Y ahora es una capa más sólida para ir más arriba y tener un fundamento. Por eso se llama hogar con valor. Porque el valor de su casa no es el mismo que tenía hace 5 años o que tenía hace un 10 años. Puede cambiar tan rápido. Esto es interesante porque el valor de una casa puede cambiar basado en la situación financiera del país y también puede cambiar basado en la situación y en el estado y condición que tú mantienes el hogar. Si es un hogar que está descuidado, que está despintado, que se está cayendo las puertas, que se le apareció un hoyo y se mojó y ahora se está pudriendo, entonces el hogar se devalúa. Si tú eres una persona que le puso un jardín, la pintó y la casa se ve hermosa, pues el valor va subiendo. Hogar con valor, tú puedes tener un hogar que se devalúa cada día, o puedes tener un hogar el valor va acrecentando y ahora tu hogar tiene mucho valor. No valor económico, no valor monetario, sino valor en ser un hogar para crear hijos, un hogar donde haya paz, un hogar donde la estabilidad, la armonía y un hogar donde el testimonio de los que viven a tu alrededor digan, wow, esa pareja, de eso se trata. De eso se trata. Así es que, ¿cómo denominaría usted esta conducta de una persona que queremos ganar siempre? ¿Cómo denominaría esa conducta que quiere ganar siempre? Un cambio de actitud por medio de reconocer el problema interno mío, no de mi esposa, no de mi esposo, podría ser el punto de partida en la reducción de desacuerdos. Ojo, aquí ya no se trata del temperamento, ya lo hablamos, pero ahora es un cambio de actitud, cómo yo reacciono, cómo yo establezco mi conducta, trabajando en mi problema interior, puede reducir los desacuerdos. Y mejoraría la capacidad de conducirnos como esposos cuando tenemos diferencia. ¿Cómo yo reacciono? Porque ahora sé que soy melancólico. Ahora sé que soy colérico. Ahora sé que soy sanguíneo. Siempre yo con sangriento tengo la porque terminan sangrientos. Sanguíneo. ¿Cómo yo reacciono que soy flemático? ¿Cómo yo reacciono que sé que soy supino, que soy no lo quiero, pero sí lo quiero? No saberte expresar. Las personas argumentadoras que profesan conocer la palabra de Dios parecen haber olvidado lo que dice Gálatas 5, 19, 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. O sea, se nos olvida esa parte. Se fija cómo Pablo en su escrito a los Gálatas está hablando lo mismo que está hablando Jacobo Santiago. Y está diciendo, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, sí, eso se ve, claro. Pero inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Pero después habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Eso casi nadie lo ve. Pero es parte de una obra de la carne. Algo que es problema interno de aquí. Y que normalmente se vive y se sufre cuando tú tienes una relación.
porque solo eres en tu casa, con tus hijos, con tu pareja, y ahí es donde salen todas esas cosas. Ujú. Ok. Estas actitudes contrastan con el fruto del espíritu descrito en el versículo 22. ¿Cuál es? So, estas contrastan Contrasta. con las del versículo 22. Más El que manifiestas son las obras nos del recae. Espíritu, que son paz, gozo, paciencia. Lo contrario de una enemistad. Yo tengo paz, Exacto. gozo, tengo alegría, paciencia, dominio Yo propio. propio. So, cuando hablamos de dominio propio, quiere decir que el dominio propio va a dominar mi temperamento, regulando la conducta y la forma en que yo reacciono. Eso es dominio propio. ¿Cómo cuál es? Ser un ser espiritual requiere que aprendamos a manejar Nuestras propias cabras, nuestra emociones. propia emoción. Tener dominio propio. Yo no puedo ser un ser espiritual si no domino mi carácter, Mi ego. mi ego, Uf. mi orgullo, el querer tener la razón, el querer ganar. Ahora estamos conectando Biblia. Hablamos temperamento, 5 clases, pero ahora lo estamos conectando. Porque muchas veces dicen, ¿Y dónde ¿dónde la está la Biblia? Biblia? O somos de las obras carnales o somos de la obra del Espíritu. Porque la Torá, la palabra de Dios, va a hacer que nosotros tengamos dominio propio, sabiendo, conociéndome. Soy melancólico, soy sanguíneo, soy flemático, soy supino. Ahora tengo que aprender a cómo reacciona. ¿Cómo reacciono? Y eso es verdad porque yo era, ¿cómo se? Yo era sangrona, digo, sanguínea. Sanguínea o sangrona, como dice mi esposo. Era una Sanguinaria. sanguinaria, o sea, era de que si tú me hablabas mal, ay, pobrecito de ti, yo te agarraba cachetadas y todo. Pero cuando empecé a conocerme y empecé a ver la Biblia como la estamos conectando, dije yo, espérate, ok, soy así, sí, sí, soy así, por muchas cosas, porque a veces no simplemente es tu carácter, sino que también es por cómo te crearon. Tu trasfondo y cómo te desarrollaste. Exacto. Pero cuando tú conoces la Biblia y te empiezas a conocer, tú puedes decir, espérate, no tengo ni debo por qué reaccionar ya así, porque la Biblia me dice esto, pero ya me conozco yo. Sí, Por dentro ya lo estoy conociendo, o sea, mi alma la tengo que estar conociendo a diario. y esa es la parte de conocer el alma. Y cuando conocemos el alma, tenemos que entender que el alma es la parte de las emociones. Y las emociones siempre van a estar ligadas al angelito y al diablito, ¿se acuerda? Exacto. O, al, o a la inclinación al mal. Pablo dijo en Romanos capítulo 7, lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que yo no quiero lo vengo a hacer porque me doy cuenta que mi alma, mis emociones están siendo arrastradas al pecado. A pleitos. Estoy sujeto al Exacto. pecado. Y cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, mi temperamento es bueno, pero Pero ahora tengo que ver cómo yo he aprendido a desarrollar mi temperamento en una buena conducta. Y ahí es donde ahí es tenemos donde que está el trabajo. ponernos a pensar que ser seguidor del Mesías, ser seguidor de Cristo, ser seguidor de Dios y caminar en su palabra, se tiene que ver reflejado en la forma en que nosotros actuamos. No hay más. La forma en que nosotros actuamos, no hay más. Porque si no se ve reflejado en la forma que yo actúo, entonces quiere decir que hay una desconexión entre lo que es lo que es la palabra y lo que produce la palabra. Exacto. Ok, es También una imagen de mujer, para que no me diga puro hombre puso ahí. solo Y, al hombre y le la mujer dio. también, la mujer tiene su figura detrás, ¿ve? Este es un asunto muy serio. La cuestión aquí es si su propia conducta está de acuerdo con la fe que profesamos. Nuestro cónyuge puede ser muy difícil, o al menos nosotros pensamos que lo es. Esto en verdad no cambia nuestra responsabilidad delante de Dios de responder adecuadamente en situaciones irritantes. Recuerde, no nos es permitido delante de Dios culpar a otros para excusar nuestra conducta errada. A ver, Ouch. a Ahí ver. vamos a entrar en un punto donde, ok, la cosa es seria el- porque dice el final, no nos es permitido delante de Dios culpar a otros
para excusar nuestra conducta errada. Si no, pregúntale a Adán, pregúntale a Eva, pregúntale a Caín, pregúntale a Saúl, pregúntele a A todos los que conocemos. todos los que conocemos que en algún momento de la vida estuvieron frente a Dios y le pidieron cuentas por sus acciones y ellos dijeron, pero es que Funalito, pero es que... Y Dios dijo, tú, es que delante de Dios, cuando diga, hey, ustedes vivieron en problemados, a ver, ahí se va a acabar de que, no, pero mi esposo, no, pero mi esposa, no, pero tú te examinaste, hiciste todo lo que era responsabilidad tuya para mejorar la situación, porque si no, entonces, ¿qué pasó? Interesante. Así es que esto es un asunto muy serio, porque la cuestión aquí es que si nuestra propia conducta está de acuerdo con la fe que procesamos, porque si no, nuestro cónyuge puede ser muy difícil, o al menos No. nosotros pensamos que lo es. Si no, pregúntele. Pregúntele a cualquier hombre. No, las mujeres son complicadas. Pregúntele a cualquier mujer. No, Es que los hombres son bien difíciles. Esto en verdad no cambia nuestra responsabilidad. Ok, son difíciles, son complicados, pero no cambia la responsabilidad de que Exacto, lo mío. nosotros vamos a responder. Yep. Que es no cambia nuestra responsabilidad delante de Dios de responder adecuadamente en situaciones irritantes. Nuestra conducta, mi conducta, no depende de mi esposa, mi esposo, sino depende de mí mismo. Yep. Soy un ser espiritual. Si el espíritu está en mí y doy el fruto del espíritu, entonces la conducta debe ser la de un fruto del espíritu. Esto no significa que no podemos tener convicciones o opiniones. Ciertamente necesitamos aprender a expresar nuestras opiniones a nuestro compañero, sin que ello degenere en una pelea y consecuentemente en una victoria impropia. Hay una diferencia entre el examen de un asunto o una querella, y debemos aprender cuál es esa diferencia. Se examina algo cuando ambas partes tienen la oportunidad de presentar su punto de vista para ser considerado por la otra parte. Sí. Un asunto, una querella, un reclamo, una queja. Hay una gran diferencia entre un asunto y una queja. Tú puedes presentar un asunto, pero ya no es el asunto, sino estás presentando una queja por la actitud y la forma en que lo estás haciendo. Esto era algo que yo siempre le decía a mi esposa y ella decía, no, yo te estoy diciendo las cosas y yo le decía, me estás reclamando. Hasta que un día ella se dio cuenta de que la actitud y la forma realmente no ayudaban y eso generaba conflictos. Aunque yo estaba diciendo la verdad. Porque ella me estaba presentando un asunto, pero con el temperamento. Y la actitud. La actitud y la forma ya no era presentar un asunto, sino era una querella, un reclamo. Y por lo tanto, no era bien recibido de parte de él. Porque yo pensaba que venía con todo el túnel. ¿Por qué? Porque temperamento, más conducta, igual a un malentendido. Sí. Me costó mucho aprender eso a mí. Esa parte a mí me costó mucho. Eso no quiere decir que no puedas expresar, no tengas convicciones, no tengas opiniones y que no las puedas expresar, sino tenemos que examinar cómo las estamos presentando. Dice mi esposa, eso me costó mucho. ¿Por qué? Sí. Porque tuvo que aprender. Eso siempre era algo que yo le decía, no, amor, no es así. Y es que, pero después, como ya empezamos a conocer muchas cosas, dije, ok. Y ella se dio cuenta y dijo, oh, sí, cierto. Entonces, cuando esté hablando con él, no le voy a decir, pero es que yo te estoy... Ok, amor, es esto. Ya cambié un mínimo... o ¿cómo dice? Movimiento. Un pequeño cambio. Pequeño detalle. Exacto. Hace la diferencia. Entonces ahí fue cuando yo comprendí, ok, vamos a irnos así. Las deliberaciones no son monólogos. No llevan la intención de conseguir que se admita que nosotros estamos acertados o los otros equivocados. No son cambios de palabras iracundas que acoleran, pero aclaran muy poco lo que estábamos hablando. En el examen de un asunto, la gente escucha con respeto,
sin estar necesariamente de acuerdo con el punto de vista de la otra persona. No importa cuán errado esté este. Ujú. Es importante porque Ya. dice, no importa cuán errado, no importa cuán mal tú pienses que esté la otra persona, tú la vas a escuchar. Pero tenemos que llegar a esa madurez de poderte sentar y aunque tú sepas que esté mal, escuchar. Porque así es como se examina el asunto. Y eso es lo que le tocó a él, aprenderme a escuchar. Porque yo decía algo y él ya me daba solución, ya me daba... No, no. Le dije no. Escúchame. Esta imagen le va a gustar. Otros términos para designar esta situación son disputa, conflicto verbal con reclamaciones o Reyertas prolongadas y a menudo ruidosas. Y altercado, o sea, cambio de palabras impacientes e irritando que no termina. El término usado comúnmente es pelea, algunas veces llamado riña, escándalo o explosión. Por eso la imagen. En situaciones extremas se dice que la persona echa truenos y relámpagos, o sea, que vocifera y se encoleriza, o sea, avienta zapatos, ollas y Y de mira la todo. carita, ellos se están riendo, ¿sí? Pero es una riña, es una pelea. Ah, los términos para esto es disputa, que es un conflicto verbal con reclamos o O reyertas prolongadas y a menudo ruidosos, ruidosa. gritos, o sea, gritos. Y un altercado, cambio de palabras impaciente e irritado que no termina. Ujú. Eso es a lo que lleva un malentendido, Yep. lo que se conoce como una pelea, riña, escándalo o explosión. A veces se dice, en situaciones extremas, se dice que la persona echa truenos, relámpagos, vocifera y se encoleriza, así, Literal. creando fuegos. Ujú. La angustia de todo esto se expresa en Proverbios 21:9, donde dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 17:14 nos dice que la discordia debe ser terminada ni bien... ¿Cómo? Ni bien comienza por el bien de todos. Exacto. A Proverbios 21:9 nos dice, mejor te es vivir en un rinconcito allá Ujú. que vivir en una casa lujosa, espaciosa y tener una mujer rencillosa. ¿Por qué? Porque va a haber gritos, reclamos, incendios, relámpagos. Literalmente la foto ahí que te... Y luego Proverbios 17:14 dice, la discordia debe ser terminada antes de que inicie. O sea, no debe haber discordia. Ujú. Por el bien de... Ni bien comienza, por debe el- terminarse la disputa por el bien de todos. O sea, no debe haber disputa entre las personas. Fíjense lo que sigue diciendo. Ah, le- consejos. Trate de controlar sus reacciones, la conducta. Pida al Señor que se le ayude a controlar sus emociones, palabras y acciones. Literal, esto hay que hacerlo. El dominio propio es uno de los frutos del espíritu o de la vida controlada por el espíritu. Proverbios 25:28 dice que el hombre que no tiene control sobre su propio espíritu es como una ciudad derribada y sin muros. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 21:11 nos dice, 29:11. ay, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El hombre iracundo levanta contiendas que llevan al pecado. Proverbios 29:22. Oiga los, Ay, muy buenos. oiga los tremendos consejos. Trate de controlar sus reacciones, tu conducta, que va a estar basada en tu temperamento. Ujú. Pero tú puedes regularla, tú puedes controlarla. Por ejemplo, si tú no sabes manejar un Ferrari o un carro de alta velocidad, no te subas. No. Porque lo primero que vas a hacer es, vas a tener problemas en conducirlo. Si tú estás acostumbrado a un carrito normal, que revoluciona Igual que en tú. un estado normal, que Exacto. sabes cómo manejarlo, pero no te subas a un Ferrari que va a ir de 0 a 60 millas en cuestión de... Ujú. Y de repente, allá está el carro. Dice,
Pide al Señor que te ayude a controlar tus emociones, tu conducta, palabras, acciones, tu conducta. El dominio propio es una manifestación del fruto del Espíritu o de la vida controlada por el Espíritu. Que acuérdate, la Torah es el Espíritu. Yeah. Es una palabra que está controlada, una vida que está controlada por la Torah, tiene dominio propio. Yeah. Consejos, Proverbios 25, 28. El hombre que no tiene control sobre su propio espíritu, que no tiene dominio propio, es como una ciudad derribada y sin muros. O sea, al garete. No tiene protección. No tiene protección. Y él anda como que... ¿Por qué? Porque en el tiempo que se escribió Proverbios, las ciudades estaban amuralladas. Exacto. Y confiaban que ningún ejército podía entrar porque tenían protección. El hombre que no tiene control es al revés. No tiene protección. Cualquier emoción, cualquier cosita viene a su temperamento y dispara una conducta. Yep. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y qué dijimos que no era una querella, un reclamo, una pelea? Eso. Una palabra áspera. Uh-huh. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira. El necio. Mas el sabio al fin la sosiega. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿soy sabio o soy necio? Bueno, ¿cuál es mi conducta? Bueno, soy medio torpe. Y ahí nos contestamos nosotros. ¿Cuál es mi conducta? Soy medio torpe. Y sabe que la mayoría de personas, cuando usted trata de ser la persona sabia, normalmente le van a decir que es usted la ¿qué? Ay, mira la debilucha. La débil. Ay, mira el debilucho. Pero no eres débil. No eres débil. Porque estás controlando. Exacto. Y eso requiere dominio propio. Entonces no puede ser débil aquel que domina. Algo que el otro no lo puede hacer. Pero es algo muy interesante porque normalmente te toman de, ay, mira el débil, mira el pobre, el débil o la débil. No, eso es más fuerte porque está controlado tu cuerpo o espíritu por la Torah. Uh-huh. Por eso tienes dominio propio. Uh-huh. Aprenda a pasar por alto las ofensas reales o imaginarias. Ay, Dios. Comprenda lo que significa soportarse. De Efesios 4:12 y de Colosenses 3:13. ¿Y dice qué? Que solo lo olvide. Dice. Y practíquelo. Comprenda lo que significa. Aprenda. Y después practícalo. Esto significa sobrellevarse o tolerarse. Proverbios 19:11 dice que es honra del hombre pasar por alto la ofensa, lo cual es el resultado de su disposición a controlar el enojo. ¿A qué? A controlar, ¿ve? Controlar la conducta. Una persona que sabe controlarse podría tal vez justamente decir algo, pero declina no hacerlo. Así demuestra paciencia, humildad y bondad. ¿Demuestra qué? Paciencia, humildad y bondad. Mas el fruto del Espíritu es paciencia, mansedumbre, fe, templanza, bondad. Pero no. Ahora está captando. Y no es que seas débil. Cuando las diferencias son reales y no pueden ser pasadas por alto, también dice. Traten ambos de resolverlas en una forma razonable. Escojan un momento apropiado para tratar los asuntos. Eviten hacerlo cuando están cansados. O sea, hay que evitarlos cuando estamos cansados, con hambre, enojados o bajo mucha tensión. Decidan hablar calmadamente en conversación, no en tono demasiado alto o rápido. Enfóquese en tratar de resolver las diferencias en vez de querer ganar a cualquier costo. Aprendan a aceptar las fallas de actitud o práctica. Escriban los pros y los contras de los asuntos de forma que incluyan ambos puntos de vista y las razones de los mismos. O sea, ¿qué más le podemos agregar ahí si está bien claro? Exacto. Decidan lo que pueden lograr poniéndose de acuerdo. Admitan otros puntos de vista sin transidir en sus convicciones. Nuevamente, esto requiere una gran madurez y fortaleza espiritual,
pero serán importantes todos los esfuerzos que se hagan para aplicar estos principios en la comunicación, con miras a resolver las cosas pacíficamente. Exacto. Y por último, cuando no se pueden resolver entre ustedes los asuntos de importancia, Traten de ponerse de acuerdo para buscar la ayuda y comprometerse a trabajar juntos. ¿y qué? ¿Y qué? Trabajar Com- juntos, com- pero sobre todo, comprometerse. ya. La meta es solucionar el problema y dejarlo atrás. Las disputas que continúan latentes son un peligro para la relación entre ambos. Ajá. Aquí tenemos algunos ejemplos de comunicación defectuosa cuando se trata de resolver problemas. Ay, Dios mío. Yo pensé que estaba diciendo el inútil. Por ejemplo, es inútil, no No quiero. quiero ni siquiera tratar. Él o ella no cambiará jamás. Esa es una comunicación defectuosa. Ya Ya, no quieres hacer el esfuerzo. exacto. Quiero decirte lo que pienso y enderezarte de una vez por todas. Ay, santo. Eso es muy común, ¿eh? Quisiera decirte todo lo que pienso y ponerte en tu lugar de una vez por todas. Ay, Dios mío. No quiero hablar más de ello. Ahora ni nunca. No quiero saber más del asunto. Ya, olvídalo. No vamos a hablar de esto, ni ahora ni nunca. Así que se queda. Pero no lo resolviste. Solo lo pasaste por alto. A estos ejemplos pueden añadirse varias acusaciones, denuncias, agravios, etcétera. Muy cierto. El aprendizaje de cómo hacer frente a los altercados y desavenencias para eliminarlos resulta en la edificación del matrimonio y del hogar. Hágalo una prioridad. El aprendizaje de cómo hacer frente a los altercados, avenencias y cómo eliminarlos resulta en la edificación del matrimonio y del hogar. Así es que hagámoslo una prioridad. Hoy aprendimos que hay que tener responsabilidad de reconocer nuestros errores. ¿Cómo actuamos? Tener dominio propio a la hora de que nuestro temperamento, que ya los exploramos, no afecte la forma en que respondemos a la situación. Tratar de arreglar los asuntos siempre. No hacerlo cuando estamos cansados, con hambre, tensos, sino No buscar va a siempre la funcionar. oportunidad de resolver el asunto. Al final de cuentas, si nosotros decimos que leemos la Biblia, se debe ver reflejado en la forma en que el Espíritu y la misma Biblia van regulando nuestro carácter, van ayudándonos a que nuestro temperamento nos, no nos juegue una pasada y nos haga reaccionar con lo que es la debilidad de nuestro temperamento, que sabemos que está ahí, pero tenemos que aprender a fortalecer. Y ahí es también donde tú dices, ay, pero mira el hermanito y el hermanito cómo está reaccionando y todo. Somos humanos. Hay veces y muchas veces donde vamos a reaccionar mal, pero hay de veces a veces. Porque tampoco sería, digamos, seríamos unos santos si decimos, ay, todo el tiempo yo voy a estar así. No, tampoco, porque todo tiene ¿cómo se dice? Un orden. Cuando estamos hablando de esto, a veces o siempre vamos a reaccionar de mal genio, cualquier cosa, pero siempre sabiendo de que es que estás cansado o algo así. Pero ya reaccionar todo el tiempo así con toda la gente y especialmente tu pareja, ahí es donde ya hay un problema. De que tengo yo que resolver mi problema interior, reconocerlo, aceptarlo y aceptar responsabilidad que necesito trabajarlo para hacer algo mejor. Así es, así mero es. Es que familia, esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición y nos ayude, nos siga ayudando en reconocer las áreas que necesitamos trabajar. Acuérdese, el problema de todo esto se va a terminar el día que cada uno de nosotros individualmente Yo. aceptemos y nos comprometamos a trabajar en nosotros Y a practicar. para el bien del otro.
Para practicarlo, dice ella. para practicarlo. Así es que no está de más hacer de esto una prioridad y lograr tener un hogar con valor. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo juntos. Gracias por compartir estos videos y gracias por todo el apoyo que nos dan. De verdad, desde el fondo de nuestro corazón, les mandamos un abrazo virtual y les amamos mucho. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom. Bendiciones. Shalom. Shalom.